Todos se burlaban de ella, la humillaban en público, la llamaban la hija de la limpiadora. Pero lo que nadie imaginaba es que esa niña, despreciada y señalada, algún día daría una lección que dejaría al mundo entero en silencio. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia podría cambiar la forma en la que ves a los demás y a ti mismo. Nuestra historia nos lleva a un lugar donde el lujo brilla más que el sol, Dubái. Rascacielos que parecen tocar el cielo, autos deportivos rugiendo en cada esquina, tiendas llenas de diamantes y perfumes carísimos. Y en medio de toda esa riqueza, una niña humilde, hija de una limpiadora, soñaba con algo más grande que todo ese oro. Era una mañana ardiente en Dubái. El sol se reflejaba en los cristales de los rascacielos y en los autos de lujo que pasaban rugiendo como fieras. Entre esas calles de riqueza, avanzaba una niña. Su uniforme estaba viejo, con algunos hilos sueltos, y sus zapatos gastados parecían no resistir un día más. Sin embargo, brillaban, porque ella los había frotado con paciencia hasta darles un destello digno. Con paso firme entró al colegio más prestigioso de la ciudad. Ese lugar era un mundo de élite, mochilas de diseñador, relojes importados, niños que hablaban de viajes a Europa y vacaciones en yates privados. En medio de todo ese lujo, ella parecía una sombra fuera de lugar. El silencio del salón fue interrumpido por una voz burlona que atravesó el aire como un cuchillo. «Miren quién llegó, la hija de la limpiadora». Las risas estallaron como un coro cruel. Un grupo de compañeros la señaló sin piedad, algunos incluso imitaron el movimiento de trapear el suelo para ridiculizarla. Una niña de mirada arrogante, con una mochila de marca italiana, añadió con desprecio. «Ni debería estar aquí, este colegio es para hijos de empresarios, no para sirvientas». Las carcajadas se intensificaron. Ella, con el rostro enrojecido y los ojos humedecidos, bajó la mirada. Caminó despacio hacia su pupitre, como si cada paso pesara toneladas. Ese día, como tantos otros, soportó insultos, empujones y frases que ardían más que el sol de Dubái. «Fuera de aquí, pobretona. No perteneces, este no es tu mundo. Seguro tu mamá está limpiando los baños ahora mismo, ¿eh?». Cada palabra era un golpe invisible. Cada risa, una cadena que la ataba a la humillación. Pero ella tenía algo que ninguno de ellos imaginaba, una voluntad de acero. Al terminar las clases, mientras los demás se iban en autos de lujo con choferes uniformados, ella caminaba bajo el sol abrasador hasta una vieja bicicleta oxidada. La tomaba con orgullo, porque era lo único que tenía para volver a casa. En el camino, la escuchaban decirse a sí misma en voz baja: «No importa cuánto me humillen, yo demostraré quién soy. Un día, todos esos que me llaman hija de la limpiadora, se inclinarán frente a mí». Esa noche, en una pequeña casa de una sola habitación, la niña ayudó a su madre a preparar la cena. La mujer, con las manos agrietadas por el detergente, le acarició el rostro y le dijo: «Hija, sé fuerte. No escuches lo que dicen. Tu valor no está en lo que llevas puesto, sino en lo que llevas en tu corazón». Ella sonrió con lágrimas contenidas y respondió: «Lo sé, mamá. Y algún día, te sacaré de limpiar esos pisos. Te lo prometo». Los días siguientes no fueron diferentes. En el colegio, las burlas no paraban. Algunos maestros, influenciados por las familias ricas, también la trataban con indiferencia. Era como si todo el mundo quisiera recordarle que era menos. Pero mientras los demás perdían su tiempo en lujos superficiales, ella dedicaba cada minuto libre a estudiar. Mientras sus compañeros dormían hasta tarde, ella se levantaba al amanecer para leer libros prestados. Mientras los otros se reían de ella,
ella guardaba silencio, y escribía sus sueños en un cuaderno lleno de anotaciones. Los demás veían a una niña pobre. Pero en realidad, estaban viendo nacer a una futura líder. Los días pasaban, y aunque ella aprendió a caminar entre burlas y desprecios, cada jornada se volvía más pesada. Sin embargo, lo que vivió en el aula no sería nada comparado con lo que estaba a punto de suceder. Un momento público, frente a todos, que marcaría su corazón para siempre. Una herida que parecía hundirla en la vergüenza, pero que en realidad encendería la llama de su destino. Era una mañana diferente. El colegio entero estaba reunido en el auditorio principal. Padres con trajes de diseñador ocupaban las primeras filas. Las madres, adornadas con joyas brillantes, charlaban con orgullo mientras sus hijos se preparaban para subir al escenario. Se trataba de la ceremonia anual, donde cada estudiante debía hablar de la profesión de sus padres. Era un evento que muchos esperaban con ansias, porque era la oportunidad de presumir, de mostrar con orgullo de dónde venían. El director, con gesto solemne, tomó el micrófono. Queridos estudiantes y familias, hoy celebramos a quienes son nuestros verdaderos héroes, sus padres. Cada alumno nos contará quiénes son, qué hacen y por qué los admiran. Que comience la presentación. Los aplausos resonaron. El primero en pasar fue Omar, el hijo del empresario más rico de Dubái. Con paso seguro y sonrisa arrogante, dijo: Mi padre es dueño de una de las constructoras más grandes de la ciudad. Ha levantado rascacielos y hoteles que todos ustedes conocen. Yo quiero ser como él. El público estalló en aplausos. Después pasó Laila, con una voz cargada de orgullo. Mi madre es abogada internacional. Ha ganado casos en 3 países y ha salido en televisión. Para mí, es la mejor del mundo. Los aplausos fueron aún más fuertes. Algunos padres incluso se levantaron para felicitarla. Y así, uno a uno, fueron subiendo los hijos de médicos, diplomáticos, ingenieros y magnates. Cada presentación era recibida con respeto, risas de admiración, y comentarios de orgullo. Hasta que, llegó su turno. Ella se levantó despacio. Sintió que las miradas pesaban sobre sus hombros. Caminó hacia el escenario con las manos temblando y el corazón latiendo como un tambor. Sabía que ese momento sería difícil, pero no imaginaba cuánto. Tomó el micrófono. Quiso hablar. Apenas logró pronunciar la primera palabra cuando una voz burlona estalló desde el fondo del auditorio. Su mamá limpia baños, díganlo ya. Las risas fueron inmediatas. Los estudiantes golpeaban el suelo con los pies, imitando escobas. Algunos se tapaban la nariz, otros gritaban: La hija de la limpiadora, la hija de la limpiadora. El director intentó imponer silencio, pero el eco de la burla ya había cubierto toda la sala. Ella cerró los ojos, respiró hondo y, con voz quebrada pero firme, respondió: Sí, mi madre es limpiadora. Y estoy orgullosa de ella. Porque gracias a su esfuerzo, yo estoy aquí, estudiando, aprendiendo y soñando con un futuro mejor. El auditorio quedó en silencio. Por un momento, se escuchó únicamente su respiración agitada. Algunos padres se removieron incómodos en sus asientos. Pero de pronto, otra voz, aún más cruel, rompió la calma. ¿Orgullosa de una sirvienta? ¡Qué ridícula! Las risas regresaron, aunque más cortas, más forzadas. Ella bajó la mirada. No lloró frente a ellos. No les dio el gusto. Caminó fuera del escenario con la frente baja, pero con el corazón ardiendo en llamas. Esa noche, al volver a casa, su madre la recibió con la misma sonrisa de siempre.
Aunque venía con las manos agrietadas y el cuerpo agotado, se sentó a cenar con ella. ¿Cómo te fue hoy, hija?, preguntó dulcemente. La niña sonrió con esfuerzo y respondió: Bien, mamá, muy bien. Pero en su habitación, lejos de las miradas de todos, se dejó caer sobre la cama y lloró en silencio. Recordó las risas, los gritos, las miradas de desprecio. Y entonces, entre lágrimas, juró en su interior: un día todos ustedes me respetarán. Un día dejarán de reírse. Y tú, mamá, nunca más tendrás que limpiar un baño. Te lo prometo. Esa promesa se convirtió en su fuerza. Lo que parecía una humillación destinada a quebrarla, en realidad fue el motor que encendió en ella un fuego imparable. Los días siguientes a la ceremonia fueron aún más crueles. En los pasillos del colegio, las burlas no cesaban. Apenas entraba, un grupo de compañeras fingía taparse la nariz. Cuidado, huele a cloro, seguro viene de los baños. Otras se reían dejando papeles arrugados en su pupitre, como si fueran basura. Al pasar por los pasillos, algunos la empujaban con disimulo, tirándole los libros al suelo. Incluso los profesores, aquellos que deberían inspirar, caían en la crueldad disfrazada de indiferencia. Uno, al devolverle un examen con buena nota, murmuró con sarcasmo: No esperes mucho, la educación aquí no es para todos. No importa cuánto te esfuerces, tu destino no está en estas aulas. Esas palabras se clavaban como espinas en su corazón. Eran frases que buscaban arrancarle la esperanza. Narrador, pausa lenta. Cada palabra era como una piedra que la aplastaba, como un muro que se levantaba frente a sus sueños. Y aún así, ella no retrocedió. Se tambaleaba, sí, lloraba en silencio muchas noches, pero nunca se rindió. Porque sabía que alguien la esperaba al final del día. Por las tardes, cuando el sol caía y la ciudad encendía sus luces de lujo, ella caminaba junto a su madre. Ambas entraban a oficinas lujosas, donde el mármol brillaba y los ascensores relucían. La madre tomaba el balde, la escoba y el trapo. Ella, con sus libros en la mano, se sentaba en un rincón. Mientras su madre fregaba los pisos, ella resolvía problemas de matemáticas. Mientras su madre limpiaba escritorios de ejecutivos, ella copiaba páginas de historia a la luz de un foco débil. Mientras su madre limpiaba baños, ella soñaba con construir un futuro diferente. Un día, una mujer de la oficina la vio y preguntó con frialdad: ¿Qué hace esta niña aquí? Este no es lugar para estudiantes, debería estar en su casa, o ayudando a su madre. Ella, sin levantar la mirada, respondió en voz baja: Estoy haciendo mis tareas. La mujer rió con ironía. ¿Tareas? ¿Y de qué servirá? Al final serás como tu madre. Así que acostúmbrate a este olor y a este trabajo, niña. No pierdas el tiempo. La niña apretó los puños bajo la mesa. Sintió la humillación quemándole por dentro. Pero no dijo nada. Solo murmuró para sí misma, con una fuerza silenciosa: Algún día, voy a demostrarles lo equivocados que están. Narrador, tono grave, emotivo. Esa frase, repetida en su interior como un eco, era la chispa que la mantenía en pie. Aunque el mundo entero parecía reírse de ella, aunque hasta los adultos le cerraban la puerta en la cara, ella encontraba fuerza en la mirada cansada de su madre. Porque sabía que su sacrificio no sería en vano. Los insultos se hicieron rutina. La hija de la limpiadora. Pobretona, siempre serás nada. Ni lo intentes, este colegio no es para ti. Pero cada burla, cada palabra, no la destruía. La fortalecía.
Era como si las piedras que le arrojaban se convirtieran en los ladrillos con los que, en silencio, construía su futuro. Una tarde, mientras regresaban a casa, su madre la notó callada, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Se detuvo, le acarició el cabello y le dijo: «Hija, no escuches lo que dicen. La gente siempre encontrará razones para humillar. Pero recuerda, tú no eres lo que ellos piensan, tú eres lo que construyes con tu corazón». Ella la miró con lágrimas en los ojos y respondió: «Mamá, yo te prometo que un día ya no tendrás que limpiar. Un día todos sabrán quién soy de verdad». Su madre sonrió, aunque en su interior sabía lo difícil que sería. Sin embargo, abrazó a su hija con fuerza, como si con ese gesto pudiera transmitirle toda la fe que el mundo le negaba. Era una noche silenciosa. Afuera, la ciudad de Dubái brillaba como un espejismo de lujo, rascacielos iluminados, autos relucientes, gente vestida con telas finas. Pero en un rincón oscuro de un edificio de oficinas, la niña y su madre fregaban pisos de mármol, respirando el olor del cloro que se mezclaba con el cansancio. La niña, con el balde a un lado y los cuadernos abiertos sobre una mesa, detuvo la escritura. Miró a su madre, inclinada, tallando con fuerza una mancha difícil. La voz le salió temblorosa. «Mamá, ¿por qué nos desprecian? ¿Por qué me miran como si no valiera nada?». La madre se detuvo. Se enderezó, con la frente sudorosa y las manos agrietadas por los químicos. Se acercó a su hija y, con una ternura que parecía contener siglos de dolor, le acarició el rostro. «Porque no conocen nuestro valor, hija. ¿Creen que el brillo está en la ropa, en el dinero, en los apellidos? Pero se equivocan. El verdadero valor está aquí». Colocó su mano en el pecho de la niña, en el corazón. «Escúchame bien, la dignidad no se pierde aunque estés de rodillas limpiando. La dignidad solo se pierde si olvidas quién eres». Esas palabras fueron como fuego marcando su alma. En ese instante, algo cambió dentro de ella. La niña que antes bajaba la cabeza empezó a mirar hacia adelante. Comprendió que cada burla no era una cadena, sino un combustible. Que cada lágrima no era derrota, sino una promesa. Esa noche, mientras regresaban caminando por calles silenciosas, ella no habló más. Su madre pensó que estaba cansada. Pero en realidad, su mente estaba ardiendo. Se repetía una y otra vez: «No viviré toda mi vida soportando burlas. No seré la sombra de nadie. Voy a luchar, voy a estudiar, y un día, voy a convertirme en alguien que jamás puedan ignorar». Al llegar a su pequeño cuarto, se tumbó en la cama y miró el techo. El eco de las carcajadas, los empujones, las frases hirientes seguían golpeándola por dentro. Pero ahora sonaban distintas. Ya no eran puñales, eran recordatorios. Cada insulto se transformaba en un ladrillo para construir su carácter. Al día siguiente, algo diferente se notaba en ella. Sus compañeros la empujaron como siempre, le dijeron: «Corre, hija de la limpiadora, trae la escoba». Pero ella no bajó la cabeza. Caminó recta, en silencio, con una firmeza que sorprendió incluso a quienes la insultaban. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una fuerza nueva. En clase, levantó la mano más de una vez, respondió preguntas con claridad. Y aunque algunos bufaban y murmuraban: «¿Para qué se esfuerza? Igual no llegará a nada». Ella ya no los escuchaba igual. Ahora esas frases se convertían en gasolina. Las tardes se transformaron en ritual. Mientras su madre trabajaba, ella estudiaba con una disciplina feroz. Dormía poco, comía lo justo, pero nunca soltaba sus libros. En los silencios de las oficinas vacías,
repetía en voz baja. Un día, voy a demostrar quién soy. Así comenzó su verdadero entrenamiento. No en aulas cómodas ni con tutores prestigiosos, sino entre baldes de agua y pisos sucios. Su campo de batalla eran las oficinas vacías, y sus armas, los libros y la fe. Esa decisión, tomada en una noche cualquiera, sería el inicio de un camino que transformaría cada herida en fuerza, y cada lágrima en victoria. Los meses pasaron, y aunque las humillaciones seguían, algo en ella ya no era el mismo. Cada vez que la llamaban sirvienta, en su mente respondía: hoy soy la hija de la limpiadora, pero mañana, todos recordarán mi nombre. Esa convicción la levantaba cada día. El tiempo no se detuvo. Los años comenzaron a marcar el calendario, pero en su corazón la promesa seguía viva. Ella ya no era la niña asustada que bajaba la cabeza frente a las burlas. Era una joven con un fuego silencioso, alguien que se templaba en la soledad mientras los demás se perdían en la comodidad. Su camino era duro, pero estaba decidido. Mientras otros compañeros pasaban las tardes en centros comerciales, en fiestas lujosas o viajando a otros países, ella se quedaba en su cuarto pequeño. Su escritorio era una mesa vieja, su lámpara una bombilla que parpadeaba, y sus libros, todos prestados. Leía hasta que el amanecer teñía el cielo de naranja. Había noches en que sus ojos se cerraban del cansancio, pero entonces recordaba la voz de su madre. La dignidad está en el corazón. Esa frase era como un escudo que la protegía del desánimo. En la escuela, la situación no cambiaba del todo. Ahora que era más grande, ya no se burlaban con la misma inocencia cruel de los niños, lo hacían con sarcasmos disfrazados de verdad. ¿De qué sirve tanto esfuerzo? Jamás vas a encajar en este mundo de ricos. Puedes sacar las mejores notas, pero nunca tendrás el apellido que importa. Ella escuchaba todo. Y aunque su corazón dolía, no respondía. Había aprendido que el silencio era su mayor arma. No necesitaba gritar, porque algún día, sus logros hablarían por ella. Ese silencio, que muchos confundían con debilidad, en realidad era fortaleza. Una fortaleza que crecía en las madrugadas, cuando todos dormían y ella seguía estudiando. Una fortaleza que se nutría de cada humillación, transformándola en disciplina. Aprendió idiomas por Internet, usando programas gratuitos, escuchando grabaciones viejas, repitiendo palabras hasta que la garganta le dolía. Practicaba con audios mientras fregaba pisos junto a su madre, y hasta los clientes de la limpieza se sorprendían al escucharla murmurar frases en inglés y francés mientras pasaba las páginas de sus libros. Uno de ellos, un empresario extranjero, le preguntó un día con burla: ¿y para qué estudias inglés, niña? ¿Piensas ser secretaria de alguien? Ella lo miró en silencio, con respeto, pero dentro de sí pensó: no seré secretaria, yo voy a diseñar el futuro. Su sueño estaba claro, quería ser ingeniera. No solo una ingeniera común, sino alguien capaz de diseñar proyectos que cambiaran la vida de miles de personas. Imaginaba puentes, ciudades sostenibles, tecnologías que ayudarían a los más pobres. Cada vez que cerraba los ojos, veía su futuro. Y aunque muchos se reían de esa ambición, para ella no era un juego. Era su razón de existir. Claro que hubo momentos en que quiso rendirse. Noches en que los números parecían imposibles, en que el cansancio la derribaba, en que las burlas resonaban como ecos interminables. Una vez, llorando sobre su cuaderno lleno de ecuaciones, susurró: ¿y si tienen razón? ¿Y si nunca llego a nada? Su madre entró y la vio. Se acercó, le levantó la barbilla y le dijo con ternura firme: hija, la dignidad está en el corazón.
Y mientras tú no la pierdas, nada ni nadie podrá detenerte. Esas palabras, repetidas como un mantra, volvieron a encender la chispa. Los años de sacrificio habían forjado a alguien distinto. Ya no era la niña que soportaba insultos en silencio, era una joven preparada, disciplinada, con un sueño tan firme que parecía imposible de quebrar. Y entonces, llegó el día que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Era una mañana clara, pero en su corazón reinaba la tormenta. Tenía una cita en el edificio más elegante de Dubái, la entrevista para una beca internacional. Esa beca era su única oportunidad de salir del círculo de desprecio en el que había crecido, de cruzar fronteras y demostrar que su talento no conocía límites. Llevaba su carpeta bajo el brazo. No era de cuero fino como las de los demás postulantes, sino un folder sencillo, gastado en las esquinas. Sin embargo, dentro guardaba lo más valioso, sus proyectos, sus cálculos, sus sueños plasmados en papel. Al entrar a la sala, su corazón se detuvo. El jurado estaba conformado por empresarios reconocidos, y entre ellos, los mismos padres de sus antiguos compañeros, aquellos que durante años habían alimentado el desprecio contra ella. Sus miradas fueron como cuchillos. Un murmullo apenas audible salió de uno de ellos. ¿La hija de la limpiadora aspira a estudiar en el extranjero? Ridículo. Las palabras resonaron como un eco de su infancia. Por un instante, quiso salir corriendo. Sintió como sus manos sudaban, como sus piernas temblaban. Era como si todo su pasado la hubiera alcanzado en ese instante, recordándole cada risa, cada burla, cada humillación. Pero entonces, recordó la voz de su madre. La dignidad está en el corazón. Inspiró hondo. Se sentó, levantó la mirada y esperó su turno. Cuando finalmente escuchó su nombre, caminó hacia el frente. Cada paso le pesaba, pero su decisión era más fuerte. Al inicio, su voz salió temblorosa, apenas audible. Los empresarios intercambiaron miradas de fastidio, como si ya hubieran decidido que no valía la pena escucharla. Pero conforme avanzaba, algo cambió. Habló de un proyecto que había diseñado en silencio durante años, un sistema de riego inteligente, capaz de ahorrar agua en zonas desérticas, optimizando cada gota como si fuera oro. Usó ejemplos, mostró gráficos dibujados a mano, explicó cálculos con una pasión que ninguna computadora podía imitar. Su voz se volvió firme. Sus manos dejaron de temblar. Y en su mirada ya no había miedo, había fuego. De pronto, el silencio se apoderó de la sala. Los mismos que se habían burlado de ella tantas veces, ahora no podían apartar la vista. Habían subestimado su inteligencia, y estaban presenciando el inicio de algo que no podían controlar. Cuando terminó, hubo unos segundos que parecieron eternos. Nadie aplaudió, nadie sonrió. Solo un silencio pesado, un silencio que lo decía todo, la habían escuchado, la habían comprendido. Uno de los jurados, el mismo que antes había murmurando con desprecio, bajó la mirada. Otro carraspeó la garganta, incómodo. Y el director del comité dijo con voz neutra: «Gracias. Puede retirarse». Ella inclinó la cabeza, guardó sus papeles y salió de la sala con pasos firmes. Afuera, en el pasillo, se dejó caer en una banca y respiró profundamente. No había ganado la beca. Los resultados llegaron días después, y su nombre no estaba en la lista. Pero en su corazón sabía algo, había ganado mucho más que un premio. Había ganado respeto. Por primera vez, los que siempre la vieron como la hija de la limpiadora la habían escuchado con atención. Habían reconocido, aunque no lo admitieran en voz alta,
que detrás de aquella joven había una mente brillante. Esa noche, al llegar a casa, su madre la recibió con los brazos abiertos. ¿Cómo te fue, hija? Ella la miró, con lágrimas contenidas, y dijo: No gané la beca, mamá, pero sentí que, por primera vez, el mundo me miró de verdad. Su madre le acarició el rostro y respondió con firmeza: Hija, ese es solo el comienzo. Ellos no te dieron un lugar, pero un día, tendrán que abrirte las puertas. Porque lo que llevas dentro no se puede negar. Ese día no ganó un papel ni un título. Ganó algo más grande, la certeza de que podía enfrentarse a cualquier escenario, a cualquier mirada de desprecio, y mantenerse en pie. Ese fue su punto de quiebre. El instante en que dejó de ser víctima de la burla, para convertirse en una fuerza que nadie podría ignorar. Pasaron semanas desde aquella entrevista que le dejó un sabor agridulce. Sus compañeros celebraban sus logros superficiales, autos nuevos, viajes, lujos heredados. Ella, en cambio, continuaba con su rutina: estudiar en bibliotecas públicas, tomar apuntes hasta que sus manos dolían, soñar en silencio con un futuro distinto. Un día cualquiera, mientras limpiaba junto a su madre en una oficina, escuchó sonar el viejo celular que compartían. Contestó con timidez. Una voz extranjera, en inglés, preguntó por ella. ¿Eres la autora del proyecto de ahorro de agua? El corazón le dio un vuelco. Apenas pudo responder con un sí. La voz continuó. Somos de la Fundación Global para Innovaciones Sustentables. Nos llegó tu propuesta a través de un profesor que asistió a tu entrevista. Queremos conocerte y apoyarte. Ella quedó muda. Su madre, al verla llorar en silencio, dejó el trapeador a un lado y preguntó preocupada. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué sucede? Con la voz entrecortada, respondió. Mamá, alguien ha visto mi trabajo. Una fundación quiere apoyarme. Su madre la abrazó con fuerza. Y entre lágrimas de emoción, solo alcanzó a decir. ¿Lo ves, hija? Te dije que tu valor no dependía de ellos. El mundo por fin empieza a mirarte como mereces. Así fue como, lo que parecía un final, se convirtió en un nuevo comienzo. No necesitó que aquellos empresarios ricos le abrieran las puertas, el destino le abrió una mucho más grande. Poco después, la fundación gestionó su traslado al extranjero. Dejaba atrás la tierra que tantas veces le negó un lugar, y se embarcaba en una aventura desconocida. Los primeros meses fueron duros. El idioma, las costumbres, la distancia con su madre. Pero la joven llevaba un fuego que nada podía apagar. Pronto se convirtió en una de las mejores estudiantes de su generación. Pasaba horas en los laboratorios, participaba en proyectos internacionales y trabajaba codo a codo con mentes brillantes de todo el mundo. Cada día aprendía algo nuevo, y cada logro lo dedicaba en silencio a su madre, que seguía limpiando en Dubái, orgullosa de la hija que había criado. Mientras tanto, en su país natal, algo inesperado comenzó a suceder. Su nombre empezó a aparecer en artículos científicos, en periódicos digitales, en conferencias internacionales. Una foto suya, junto a un grupo de investigadores, circulaba en redes sociales. Los mismos que la despreciaron empezaban a reconocerla. Un excompañero comentó incrédulo. ¿Esa no es la hija de la limpiadora? Imposible. Otro respondió con desdén, aunque sus ojos mostraban sorpresa. Seguro alguien la ayuda, no pudo llegar tan lejos sola. Pero en el fondo, todos sabían la verdad. La niña que ellos empujaron, insultaron y humillaron, estaba logrando lo que ellos nunca imaginaron. Y así, quienes un día se burlaron, ahora murmuraban a escondidas.
El destino daba un giro inesperado. El nombre de la hija de la limpiadora empezaba a brillar, y pronto, el mundo entero lo conocería. Años después, cuando la vida ya había cambiado por completo, llegó el momento más inesperado. La niña humillada, la hija de la limpiadora, estaba a punto de regresar al lugar donde tantas veces lloró en silencio. Pero esta vez, volvería distinta. Esta vez, el mundo la vería como jamás la habían visto. El tiempo había pasado. Su nombre ya era reconocido en conferencias internacionales, universidades de prestigio y proyectos humanitarios. Era ingeniera, investigadora y conferencista. Y ahora, su trabajo la traía de regreso a Dubái. Un correo había llegado días antes: queremos invitarla a dar una conferencia en el Colegio Al-Majid, sobre innovación y perseverancia. Al leer el nombre del colegio, su corazón se detuvo por un instante. Era ese lugar. El mismo donde la llamaron la hija de la limpiadora, donde soportó risas y humillaciones, donde juró que algún día demostraría que valía más de lo que creían. Ella cerró los ojos y respiró profundo. No lo dudó ni un segundo. Aceptó. El día llegó. Dubái lucía igual de lujosa que siempre, con autos brillantes y rascacielos que tocaban el cielo. Pero para ella, la ciudad se sentía distinta. No era la niña con zapatos gastados, ahora era una mujer segura, vestida con un traje elegante, sosteniendo una carpeta con su conferencia. Al llegar al colegio, los recuerdos se agolparon como una avalancha. Los pasillos donde había llorado, las bancas donde fue empujada, el auditorio donde se burlaron de ella. Pero esta vez, algo era diferente, todos la esperaban con respeto. Un enorme cartel en la entrada decía: Conferencia Magistral Ingeniero. Nombre: Innovación y Superación. El mismo lugar que antes fue su infierno, ahora se convertía en el escenario de su victoria. Entró al auditorio. Estaba lleno: estudiantes, profesores, padres, directivos, incluso algunos de sus antiguos compañeros, ahora adultos. Nadie la reconoció de inmediato. Para ellos, aquella mujer de porte firme y voz tranquila no podía ser la niña pobre a la que un día despreciaron. Las luces se apagaron, un reflector iluminó el escenario. Ella caminó hasta el centro, tomó el micrófono, y en ese momento, el silencio fue absoluto. Miró al público, respiró hondo, y dijo con una voz clara y poderosa: Hace muchos años, yo también estuve sentada en esas sillas. Pero no me sentía como ustedes. Me sentía invisible. Aquí me llamaron la hija de la limpiadora. Me humillaron, me cerraron puertas, me dijeron que jamás lograría nada. Un murmullo recorrió el auditorio. Algunos empezaban a sospechar. Otros bajaron la mirada, incómodos. Ella continuó, con un brillo en los ojos que combinaba dolor y orgullo. Soporté burlas, risas, desprecios. Caminé estos pasillos con miedo, pero también con la esperanza de que un día todo cambiaría. Y saben que, cambió. No porque ustedes creyeran en mí, sino porque yo aprendí a creer en mí misma. Y porque mi madre, una mujer humilde que limpiaba pisos, me enseñó que la dignidad está en el corazón, no en los bolsillos. El silencio era abrumador. Nadie se movía. Cada palabra atravesaba como un cuchillo las memorias de quienes un día la habían insultado. Ella levantó la frente, con fuerza en la mirada, y remató: Hoy estoy aquí, no para vengarme, sino para darles una lección. Nunca juzguen a nadie por su origen. Porque la vida da vueltas, y aquello que hoy desprecias, mañana puede ser lo que más admires. Yo soy la prueba de eso. Y en ese instante, todo cambió. El auditorio,
que antes había estallado en risas crueles, ahora estallaba en aplausos sinceros. Aplausos que hacían eco en las paredes del mismo lugar donde un día la humillaron. Los profesores aplaudían de pie. Los alumnos la miraban con admiración. Y entre el público, algunos de sus antiguos compañeros no pudieron evitar llorar. Recordaban las veces que la empujaron, que la insultaron, que se rieron de ella. Y ahora, no podían levantar la mirada. Una excompañera, aquella que antes gritó ni debería estar aquí, escondía el rostro entre sus manos, avergonzada. Otro, que tantas veces la llamó pobretona, la miraba con los ojos llenos de respeto, incapaz de articular una palabra. Ella, en cambio, no buscaba venganza. Sonrió con serenidad, como quien sabe que ha ganado la batalla más grande, la de su dignidad. Al final de su conferencia, se acercaron decenas de jóvenes para pedirle consejos. Otros querían una foto con ella. Y en medio de todos, un profesor, uno de los que alguna vez la había despreciado, se inclinó con respeto y le dijo: «Hoy nos ha dado la lección más importante de todas. Gracias». Ella sonrió con humildad, y respondió: «No me den las gracias a mí, denle las gracias a todas las personas que, aunque parezcan invisibles, cargan el mundo sobre sus hombros. Como mi madre, la limpiadora que nunca dejó de creer en mí». Así fue como la niña humillada regresó convertida en una mujer que nadie podía ignorar. No se trataba de fama, ni de títulos, se trataba de dignidad. De demostrar que el verdadero valor no se mide en dinero, sino en el corazón.